De peronismo y proscripciones es una historia donde hay mucho para decir y sobre todo hay muchas similitudes. Cuando pasan momentos así en la coyuntura que son muy fuertes, generalmente uno se queda con la coyuntura y con la foto del momento porque atrae mucho la atención, pero nos perdemos capaz de ver un poco la película completa. Entonces acá vamos a recordar un poquito del peronismo y las proscripciones. Justo Corpachi decía recién que a Cristina le rompieron las paredes de la casa para ver si tenía plata dentro. Es lo mismo que le pasó a Irigoyen con su departamento en la Avenida Brasil, cuando publicaban notas que decía que en las paredes del departamento ocultaba lingotes de oro. Entonces, después del golpe de Estado, una turba entró a la casa de Irigoyen, rompió las paredes y, por supuesto, no encontró absolutamente nada. Pero en esto de recordar, vamos a ver las similitudes de la proscripción a Perón con las de Cristina, y lo recordó Beraldi en la audiencia del 19 de septiembre, porque presentó la causa penal que le hicieron a Perón en el 56. Escuchemos a Beraldi, mirá. Existen antecedentes más remotos en donde se hicieron acusaciones de esta calaña, de esta fantasía, para que consumieran ciertos sectores de nuestro país. Y tengo, sin ninguna pretensión política, que retrotraerme al año 1956, a un proceso que se le siguió al general Juan Domingo Perón y que se caratula justamente Juan Domingo Perón y otros sobre traición, delito imputado a Cristina, y asociación ilícita, que es lo que estamos viendo acá. Bueno, ahí estaba. En el 56 llegó esa causa, que es el resultado de una Comisión Nacional de Investigaciones que se creó en 1955 y que dependía de la vicepresidencia de la Nación, vicepresidencia de facto, en ese momento a manos de Isaac Rojas, el almirante Rojas. ¿Se acuerdan que Menem se sacó una foto con Rojas? Bueno, era el diablo ese. Exacto, exacto. Terminó su accionar el 15 de abril de 1956. Escuchen esto. 6 meses de tareas, 600 subcomisiones, 70.000 expedientes, 230 metros lineales de documentos que están guardados en el Archivo General de la Nación. Era más o menos como las 3 toneladas de pruebas de ese entonces. Claro. Exactamente lo mismo. 17 de mayo del 56, el juez Luis Botet, un juez también, en ese momento habrán dicho, bueno, es la justicia la que lo dice, ¿no? Inició una causa, que era la que decía Beraldi, caratulada sumario instruido contra Juan Domingo Perón y otros por traición a la patria y asociación ilícita. Había más acusados como Cámpora, Cook, Videgain, Juana Larrauri, Delia Parodi, José Espejo. Bueno, en el expediente se lo acusaba a Perón de traición porque, atención, sus diputados votaban las leyes que el gobierno constitucional mandaba al Congreso Nacional. Lo mismo que están haciendo ahora. Claro, claro. Dice textualmente el expediente Foja 775, escuchen bien, que el gobierno de Perón funcionaba un comando estratégico integrado por el expresidente, su exministro Borlengui, el secretario general de la CGT y las cabezas de la rama femenina y masculina del Partido Peronista, que decidía sobre las leyes necesarias y daban las órdenes de aprobación a los legisladores por intermedio de los jefes de bloque o de las comisiones correspondientes. Es decir, el funcionamiento de la democracia. El funcionamiento de la democracia. En total le hicieron 119 procesos judiciales a Perón. Fíjate vos. Otra de las cosas que decían era la corrupción de la Fundación Eva Perón, ¿no? La Fundación Eva Perón surge en reemplazo de la Sociedad de Damas de Beneficencia, que había sido fundada por Rivadavia, y que esto lo cuenta Felipe Piña muy bien. En lo que más gastaba su presupuesto de esa sociedad eran en pago de sueldos, no en beneficencia, en pago de sueldos. Claro. Bueno, en su dictamen la Comisión Libertadora se quejaba por los excesos de la fundación. ¿Cuáles eran los excesos? Que los hogares para niños, los hospitales y las escuelas eran demasiado lujosos. Esos eran los excesos. De hecho, una dama de la Acción Católica dijo: desde el punto de vista material, la atención de los menores era múltiple y casi suntuosa. Puede decirse incluso que era excesiva y nada ajustadas a las normas de la sobriedad republicana que convenía precisamente para la formación austera de los niños. Y se quejaba porque le daban de comer aves y pescado. Bueno, es que ahí nace la cosa de como cuando fuimos a Mar del Plata, ellos decían Mar del Plata es nuestro. Ahí comienza el odio de ellos porque Evita quería que los chicos estuvieran como el chico de las familias que estaban bien. Y ellos decían, no, ¿cómo va a estar así? ¿Cómo va a comer carne y ave como mis hijos? Recordemos que antes de la llegada
de los Irigoyen, de los Perón, como cuenta Piña también, cuando hacen el censo, en la primera vez que se hace el servicio militar, al principio del siglo, el 41% de los hombres de 20 años estaban desnutridos. No quiero saber cómo estarían los niños, ¿no? Bueno, si no tenían el derecho a comer carne y pollo. Y ese es el país al que quieren volver. Obvio. Eso está reflejado, digo, si alguien... Éramos la sexta economía del mundo. Claro. Si alguien este verano, por ejemplo, va al complejo de Chapadmalal, al complejo turístico, hay un museo que es súper interesante que muestra justamente todo eso, cómo Eva había armado todo ese complejo turístico con lo mejor de lo mejor, la mejor vajilla, cubiertos de plata, mármol de Carrara, Claro. o sea, todos, y la odiaban por eso, claro, para Bueno. que los pibes fueran ahí de vacaciones. Las causas de corrupción que decían que se robaban la plata de la fundación, que aparte era monstruosa los recursos que tenían, porque los ponían al servicio de la acción social, de hecho no solo en Argentina, tuvo misiones en Bolivia, en Estados Unidos, en México, en un montón de países. Bueno, una de las que formó parte de la comisión liquidadora de la fundación, tras la caída del peronismo por supuesto, dice: nunca hubiera creído que se podían reunir semejante cantidad de raquetas de tenis. Era un despilfarro y un delirio, pero no era un robo. No se ha podido acusar a Evita de quedarse con un peso. Me gustaría poder decir lo mismo de los que colaboraron conmigo en la liquidación del organismo. Se robaron toda la Fundación Eva Perón después de la caída del gobierno, e incluso, ¿sabes lo que hicieron? Rompieron el banco de sangre porque tenían los sellos de la fundación, rompieron pulmotores durante la pandemia de polio porque tenía los sellos de la fundación, y quemaron sábanas y frazadas. Me hace acordar, ¿saben a qué? A las cunitas que Bonadío mandó a quemar. Todo se repite exactamente. Y a la quema de barbijos también durante la pandemia. Totalmente. Lo mismo hicieron con Milagro Sala, ¿no? Exactamente, te iba a decir. Que ayer, Claro. de hecho, Gerardo Morales vinculó la condena a Cristina con Milagro Sala. Y escuchemos cómo persiguieron a las compañeras de Evita en un documental que se llama Evita, las claves de la memoria, porque el tenor de la persecución es igual al de ahora. Mirá. Pidió la captura recomendada de todos los liquidadores nacionales, de todos, hombres y mujeres. El expediente, en aquel entonces el juez era Boté. El expediente decía: Perón y otros, traición a la patria, asociación ilícita. Yo me presenté a la Policía Federal. Yo viviendo en Ezeiza, donde vivo, le dije a mi esposo: yo no tengo nada que esconder. Nada robé, nada coimeé, nada hice nada malo. Y entonces él me acompañó a la Policía Federal y de ahí me mandaron a la cárcel de mujeres. Siempre fuimos los perseguidos. Otros políticos habrán estado unos días, una semana, a lo mejor detenidos. Nosotros, yo estuve 26 meses privada de libertad. Nosotros en general, las mujeres en particular, tuvimos 18 años en los mejores años de la vida, que son entre los 40 y los 55, 60 años, cuando ya hay una madurez como para poder aportar cosas. Vivimos varias, éramos interdictos. Nosotros nos borraron, fue el 50% del país borrado. El 50% del país borrado. Eso fueron los 18 años de proscripción del peronismo. ¿Y cuál fue el rol de la oposición después del golpe de Estado del 55? Porque hablan de la República. De hecho, para enfrentar el peronismo en la primera elección eran la Unión Democrática, bajo el paraguas de Braden, ¿no?, el embajador. El 28 de octubre del 55 se creó la Junta Consultiva Nacional, que reemplazó al Congreso, que la dictadura había cerrado. O sea, hablan de las instituciones y después prestaron su fuerza política para avalar en una junta consultiva completamente ilegítima el accionar de esa dictadura. Bueno, escuchemos a uno, al radical Ernesto Sanmartino, y díganme si este discurso no es igual al que plantean ahora. Ernesto Sanmartino, radical. La caída del régimen de corrupción y de despotismo que padeció la República durante 12 años señala un acontecimiento histórico de más trascendencia que el derrocamiento de la tiranía rosista. Como entonces el país reclama el concurso de todos sus hijos para la realización de la tarea de pacificación y de recuperación moral e institucional.
Nadie puede sustraerse a ese deber sin conspirar contra la República. Ese propósito de pacificación no solo no excluye, sino que lleva implícito también el deber de castigar a todos los delincuentes del régimen más falaz y corrompido de que haya memoria en América. En el comunicado de Juntos... Es igual. Es igual. Es muy impresionante. Y en el comunicado de Juntos por el Cambio de ayer hablaban de la paz social y de la pacificación, ¿no? Los paralelismos son impresionantes. Y para cerrar, en 1956 destruyeron el Palacio Unzué, que era donde habían vivido Perón y Evita, era la residencia presidencial, donde hoy está la Biblioteca Nacional, ahí estaba el Palacio Unzué, que fue donde falleció Evita, por otra parte. A eso le llamaron la piqueta renovadora, que cobraba fuerza de símbolo, porque todo debe caer y todo cae en algún momento. Y vamos a ver cómo lo presentó hace 10 años, un 10 años más joven, Nelson Castro, en un editorial que hizo. Mirá. Ahora la piqueta renovadora, que esta vez adquiere importancia de símbolo, demostrando que todo puede caer, ha de transformar el aspecto de este solar. ¿Se dan cuenta? Se destruyó la residencia presidencial porque ahí habían vivido Perón y Evita. Escuchó la música, una música festiva, diciendo empieza una nueva Argentina destruyendo esto. Tenemos que recordar esto. Además, ¿sabe para qué? Para no repetirlo. Porque a los argentinos el pasado nos divide. No dejemos que ese pasado nos... Bueno, después lo mandaron a Chernobyl. Y ahí cambió todo, ¿no? Le hicieron ver la luz, claro. ¿Quién te ha visto y quién te ve? Nelson Castro, 10 años después. Pero lo importante es que la historia siempre está en movimiento y que ya sabemos cómo terminó la proscripción del peronismo y cómo nos repusimos. Así que hay que construir esa victoria que va a llegar. Magnífico, me encantó el informe. Un país unido por la radio.